describir las condiciones que pueden alterar, por consiguiente, la expresión del comportamiento. Y en el primer grupo de condiciones hacemos referencia a los trastornos cognitivos. Para entrar en fondo en el desarrollo del tema, les dejo a continuación a la vista del siguiente video, el cual nos va a hacer una concientización de la importancia de abordar bien esta situación, ya que va a ser una de las condiciones clínicas que más nos encontraremos en el desarrollo de nuestra práctica. Así entonces, a continuación, el siguiente video tiene por finalidad hacer una concientización del trastorno para proceder con su estudio en forma más objetiva. Si hay algún inconveniente con el audio o con la visualización del video, por favor les solicito hágamelo saber de forma inmediata para proceder con los reparos necesarios. Disculpe, Lick, no se escucha. Excelente. No se escucha, me dijo Eloísa. 1, 2. Sí, está por mi presentación. ¿Cómo estamos ahí, compañeros? ¿Se oye? Sí, Lick, sí se escucha. Yo no escucho. Todavía no se escucha. No, licenciado, no se escucha. No, no se escucha. No se escucha. Aparentemente no tengo ningún inconveniente. ¿Ahí, compañeros? Sigue sin escucharse, doctor. Sigue sin escucharse. Bueno. Bueno, chicos, lamento entonces los inconvenientes. Estoy revisando aquí todo. Parece que no hay ningún inconveniente a cómo estaba la plataforma, pero las últimas actualizaciones he hecho modificaciones. Me excuso entonces con el video. Entremos mejor al desarrollo del tema. Solicito confirmación, jóvenes, y tenemos a la vista mi documento con título Trastornos Cognitivos. Excelente, Paola. Muchas gracias, Brenda. Gracias, Manuel. Gracias, compañeros. Excelente. Lamento por lo del video, pero vamos a ver si la próxima sesión lo podremos visualizar en clase. Bueno. En esta modalidad no me deja correrlo. No. Hagamos una cosa entonces, chicos. No lo voy a poder ver para poder dar el seguimiento de la información que vamos a compartir.
En su momento voy a interrumpir para darles palabra a resolver las dudas y aclarar los cuestionamientos que surjan como consecuencia de la información que vamos a compartir. Si alguien quiere interrumpir, por favor, les solicito, hágamelo saber por la vía auditiva porque no los voy a poder visualizar en lo que dirijo el tema. ¿Me he explicado, jóvenes? Sí, les... Excelente, gracias compañera, gracias Claudia, gracias María. Cognitivos, estamos hablando de un conjunto de afectaciones que se asocian básicamente con el deterioro de la memoria. Como vimos en la primera sesión de nuestro curso, los procesos cognitivos son una serie de funciones mentales activadas por el aprendizaje que tienen por finalidad gestionar nuestras ideas y pensamientos para consecuencia de la información esa previamente procesada y decodificada. Gestionemos las distintas acciones que nos permiten actuar con el entorno. Así entonces, cuando hablamos de los trastornos afectivos, estamos hablando de un conjunto de condiciones que básicamente se asocian como una manifestación primaria con un deterioro inicial de la memoria. Muchos de los trastornos psiquiátricos y neurológicos suelen acompañarse con deterioro de la memoria, pero no caen dentro de la categorización de demencia, dependiendo la forma en la cual se vayan a contextualizar las manifestaciones con las cuales el trastorno se evidencia. Así entonces, muchas condiciones psiquiátricas y neurológicas pueden asociarse con trastornos de la memoria, pero cuando cumple ciertas categorías, caen entre la clasificación de los trastornos cognitivos en el grupo de las demencias, como vamos a ver a continuación. Los trastornos cognitivos se asocian frecuentemente con alteraciones como agitación, psicosis y disfunción neurológica, que son justamente las situaciones que se deben tratar o abordar farmacológicamente para garantizarle un funcionamiento óptimo a la persona mientras tiene conciencia del deterioro que le está pasando. Habrá un momento en el cual pierde conciencia de ese deterioro y por lo consiguiente, básicamente, ya la situación no se puede resolver más. Razón por la cual entonces hay que tratar la agitación, la psicosis y la disfunción neurológica para garantizarle al sujeto una óptima calidad de vida y que pueda funcionar lo mejor posible mientras tiene conciencia de su deterioro. Algunos cambios neuroquímicos que regularmente se asocian con el envejecimiento pueden relacionarse con deterioros cognitivos moderados, en ausencia de la demencia o depresión. Así entonces, el envejecimiento normal se acompaña con deterioro cognitivo, pero no se categoriza como un trastorno demencial, dependiendo las categorías en las cuales se vaya a diferenciar el problema y principalmente la forma en la cual se vaya a describir. Así entonces, es normal que con el envejecimiento haya un deterioro de la memoria, pero no se categoriza como de demencia hasta que cumpla ciertas categorías en particular que lo definen como tal. Así entonces, este deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento no desarrolla tan rápido como lo hace la demencia como un trastorno propiamente dicho. Así entonces, esta es la condición que vamos a estudiar en esta ocasión, que corresponde a esta categoría de los trastornos cognitivos. Trastornos relacionados básicamente con el deterioro de la memoria, reconociendo que muchos trastornos psiquiátricos o neurológicos se pueden asociar con deterioro de la memoria, pero no caen dentro de la categoría de demencia hasta que cumpla con ciertos criterios en particular. Las manifestaciones asociadas con el deterioro cognitivo son agitación, psicosis y disfunción neurológica, que son justamente las condiciones en las cuales se aborda el tratamiento de los trastornos cognitivos. Así vamos a reconocer entonces que el envejecimiento se asocia con deterioro cognitivo moderado, pero no se categoriza como demencia hasta que cumpla con ciertos criterios y por lo consiguiente, a diferencia de la demencia, que sí tiene un deterioro cognitivo bastante acelerado, el deterioro asociado con el envejecimiento no se manifiesta con estas categorías. Entremos entonces a continuación a describir cómo se categoriza la enfermedad, el trastorno asociado con este deterioro cognitivo, que cae dentro del rúbrico de la demencia. ¿Qué es entonces la demencia? Una enfermedad neurológica que deriva en trastorno cognitivo, principal manifestación, deterioro de la memoria y que dependiendo de ciertos criterios corresponderá a distintas categorizaciones. Hasta este momento, ¿dudas, preguntas o comentarios?
Excelente, compañeros. Muchas gracias por su aprobación. Sigamos entonces con el desarrollo del tema. El término de demencia se ha utilizado con anterioridad y ha tenido múltiples definiciones. Si desarmamos la palabra demencia, básicamente deriva de dos palabras latinas. De, que significa desprovisto, y mens, que significa mente, juicio o inteligencia. Si las asociamos esas dos definiciones, diríamos entonces que demencia significa desprovisto del juicio o de la inteligencia. Anteriormente se utilizaba distintamente cuando se hablaba de toda enfermedad psiquiátrica incapacitante. Incluso se decía de la demencia cuando hay una locura propiamente dicha. Sin embargo, hoy en día queda ya dentro de una categorización muy específica e incluye propiamente a los trastornos cognitivos. Cuando antes se utilizaba indistintamente el concepto de demencia para referirse a cualquier enfermedad psiquiátrica incapacitante, hoy, bajo la siguiente definición, se constituye básicamente la justificación para determinar este trastorno. Así entonces, la definición que actualmente se le da a demencia hace referencia a un síndrome crónico y progresivo, debido a una enfermedad cerebral con muchas múltiples deficiencias de las funciones corticales superiores, esos procesos cognitivos, en los cuales se mira afectado lo que es memoria, pensamiento, orientación, comprensión, cálculo, aprendizaje, lenguaje, y también se mira afectado lo que es el juicio. Esto suele pasar sin un deterioro del nivel de conciencia del paciente e interfiere en las actividades sociales y ocupacionales normales del sujeto, que por lo consiguiente conllevará a su deterioro de forma progresiva. Si analizamos entonces esos elementos de esta definición provista de demencia, nos habla de que es un síndrome que no aparece de la noche a la mañana, es un proceso crónico que media vez se establece, cada vez va a ir progresando hacia un deterioro cognitivo de mayores magnitudes. Es progresivo y se debe como consecuencia de una enfermedad cerebral, o sea que es el cerebro básicamente el que va a sufrir ciertas alteraciones para que de esa forma se manifieste esta condición. La enfermedad cerebral va a producir por lo consiguiente el deterioro del funcionamiento cognitivo, entre el cual se miran afectadas las siguientes funciones cognitivas. Y diríamos que prácticamente cuando llega a la alteración del lenguaje como un proceso comunicativo del sujeto, básicamente la enfermedad está llegando al desenlace en su forma particular. El sujeto no tiene un descenso en su nivel de conciencia. Esto quiere decir que conforme el problema se va manifestando y va progresando, tiene conciencia de lo que le está pasando. Llegará a un punto donde pierde esa conciencia del deterioro que está presentando. Y es entonces cuando la enfermedad básicamente está llegando a sus fases finales. Estas alteraciones afectarán significativamente la vida social y ocupacional de las personas. Así como consecuencia de eso se mirarán apartado de aquellas actividades que cotidianamente realizaban, y por lo consiguiente, conforme más progrese la condición, se verá eso significativamente afectado hasta el punto que llegue básicamente a apartarse totalmente de los entornos sociales, porque la persona ya no puede funcionar dentro de la sociedad. Así diríamos entonces que el concepto de demencia se ha utilizado con mucha anterioridad y hacía referencia a toda enfermedad psiquiátrica incapacitante, y en la definición que se le provee hoy en día al concepto nos describe básicamente la categoría de la enfermedad. Es una enfermedad cerebral que se produce como consecuencia de un deterioro progresivo y crónico, o sea que no aparece de la noche a la mañana. Conforme el problema se ha manifestado y cada vez evoluciona, avanzará hacia un deterioro cognitivo cada vez de mayor significancia en el desarrollo funcional de la persona, hasta tal punto que lo incapacita para desempeñarse a nivel social. Eso es entonces esta condición que corresponde a la demencia. ¿Alguna duda, pregunta o comentario hasta este momento? Seguimos con el desarrollo. ¿Cuál es la incidencia entonces de los trastornos demenciales? Afecta fundamentalmente a la población mayor de 65 años y su incidencia tiende a aumentar en personas mayores de 80 años. Aquí está un punto de quiebre entonces, cuando podemos definir una demencia
de un deterioro cognitivo normal asociado con el envejecimiento. Cuando el trastorno cognitivo aparece de los 65 años en adelante, puede clasificarse dentro de los trastornos demenciales y por consiguiente, cuando se llega arriba de los 80 años, suele manifestarse una mayor incidencia de este tipo de condiciones. Pero si aparecen en esa edad, el deterioro cognitivo podría ser asociado al mismo envejecimiento de la persona. Así entonces diríamos que el punto de quiebre para llegar al diagnóstico de una demencia es que aparece en una etapa bastante temprana, de 65 hacia los 80 años, cuando el paciente básicamente está entrando hacia la tercera edad. Cuando ya se manifiesta y a partir de la tercera edad, de arriba de los 80 años, básicamente puede ser un deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento. Pero si este deterioro cognitivo es paulatino, es propio del envejecimiento. Pero si el deterioro cognitivo se manifiesta muy aceleradamente en ese intervalo, es entonces que puede caer dentro de la categoría de un trastorno demencial. Aquí está entonces el primer punto de quiebre para determinar la diferencia entre un deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento y una demencia propiamente dicha. Suele aparecer arriba de los 65 años y se va a manifestar conforme va avanzando en la edad. Tiene por lo consiguiente un desarrollo crónico y no tan rápido en el caso de la demencia. Mientras que en el deterioro cognitivo asociado con los 80 años puede asociarse propiamente con el mismo envejecimiento. Diríamos que la forma más frecuente de demencia corresponde a la enfermedad de Alzheimer. Si lo leemos en el contexto que nos corresponde, Alzheimer, pero siendo una palabra alemana, básicamente se lee como Alzheimer. Es un nombre de origen alemán y que se reconoce en cualquier literatura universal con las iniciales EA. Diríamos entonces que la forma más frecuente de demencia corresponde a la enfermedad de Alzheimer, que constituye aproximadamente más del 50% de los casos en los países occidentales. Así entonces, esta es básicamente la condición en la cual nos vamos a enfocar en esta ocasión, la cual ha sido muy estudiada a lo largo de finales del siglo anterior hasta el siglo presente. Y por lo consiguiente, todavía hay una punta de lanza que se sigue estudiando en esta condición para tratar de frenar el deterioro cognitivo y no precisamente detenerlo, porque sabemos que se va a acompañar con el envejecimiento, pero sí frenarlo como enfermedad para garantizar que el sujeto pueda tener una calidad de vida lo más aceptable socialmente posible, lo mejor socialmente posible para que pueda funcionar en cualquier entorno. El segundo tipo más frecuente de demencia corresponde a la demencia vascular, la cual alcanza un 15 a un 30% de todos los casos reportados de trastorno demencial. La demencia vascular deriva de alteraciones en la irrigación cerebral. Como consecuencia de eso pueden haber alteraciones focales o pueden haber alteraciones globales. Diríamos entonces la demencia vascular es la segunda causa de trastorno demencial. La primera, la enfermedad de Alzheimer. Y el resto restante corresponden a demencia por trastorno cráneo, por traumatismo craneoencefálico, tumores cerebrales o las demencias alcohólicas, entre otros casos. O sea que el consumo crónico y excesivo de alcohol produce deterioro y destrucción cerebral y que por lo consiguiente también puede derivar en un trastorno demencial. Así entonces, como consecuencia de traumatismos craneoencefálicos, como consecuencia de tumores cerebrales, de lesiones invasivas o alcoholismo crónico y recurrente, son el otro factor, restante que puede derivar también en trastorno demencial. Los últimos estudios determinan que parece no existir una diferencia entre sexos, manifestándose por igual en hombres como en mujeres. Anteriormente, estudios anteriores a finales del siglo pasado hacían referencia que de mediados a finales del siglo pasado, hacían referencia que la enfermedad de Alzheimer era más frecuente en hombres y principalmente aquellos cesantes. Hoy en día se ha encontrado que no existe realmente una diferencia significativa y tanto hombres como mujeres tienen alto riesgo de poder presentar la enfermedad demencial incapacitante. La tasa de mayor prevalencia de trastorno demencial se ha observado en Latinoamérica y en el Caribe, que va en relación de 8.1 y 8.5 respectivamente, porque se ha demostrado genéticamente que la población latina y caribeña
Es portadora del variante gen ApoE4, que es un factor medio alto de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Dicho de otra forma, en Latinoamérica y la región caribeña tenemos más propensión al desarrollo de enfermedad de Alzheimer porque tenemos básicamente heredado este gen que ya viene básicamente en nuestra raza prescrito. ¿De qué dependerá que se active para desarrollar la enfermedad de Alzheimer o que no se active? De los factores que ya platicamos en una sesión anterior. Vulnerabilidad, predisposición de la persona o factores ambientales podrían ser los detonantes para que la enfermedad tienda a aparecer. Es posible que existan diferentes prevalencias en distintas comunidades y se notificó una mayor incidencia en aquellos sujetos de áreas rurales, en las cuales básicamente el bajo nivel de escolaridad conlleva al fortalecimiento de menores reservas cognitivas y por lo consiguiente conllevará a un deterioro más acelerado del cerebro que predispone también a un riesgo para poder desarrollar enfermedad de Alzheimer. Concluimos en este punto. El punto de quiebre de las enfermedades demenciales está de los 65 años en adelante. Hacia los 80 años puede tener a aumentarse la incidencia, pero puede asociarse con un deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento. Básicamente, si el deterioro cognitivo aparece entre 65 a 80 años y desde que se manifiesta tiene un deterioro progresivo del sujeto bastante acelerado, puede caer en la categoría de trastorno demencial, siendo por consiguiente la enfermedad de Alzheimer el representante más significativo de estas condiciones. No existe una diferencia entre sexos, por lo cual hombres y mujeres tienen el mismo riesgo de poder desarrollar la enfermedad y se ha demostrado por variabilidades genéticas que la población latinoamericana y del Caribe tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad por ser portadores de la variante de este gen, que es un factor de medio y alto riesgo para la manifestación de la enfermedad de Alzheimer. ¿Recordarán ustedes al artista Chris Hemsworth, el que representaba a Thor en Los Vengadores? En un programa al cual él participó, le hicieron básicamente estas evaluaciones genéticas y determinaron que él tenía la presencia de este gen, aunque no corresponde a esta población, pero esto le incrementaba los riesgos para poder desarrollar la enfermedad de Alzheimer, razón por la cual decidió mejor apartarse del cine y dedicarse a la familia mientras tenga conciencia de lo que pueda él desenvolverse en su vida social. Me parece que sus conductas fueron muy tempranamente tomadas. Pero por consiguiente, con ese riesgo de poder desarrollar la enfermedad de Alzheimer, fue que tomó decisiones mejor de apartarse relativamente un poco del cine para de esa forma dedicarle a su familia mientras él esté socialmente funcional. Hasta este momento, ¿alguna duda, pregunta o comentario con relación al tema? ¿Vamos bien, chicos? Excelente, gracias Nidia, gracias compañera, muchas gracias por sus comentarios. ¿Cómo se clasifican entonces los trastornos demenciales? Los trastornos demenciales, dependiendo la escuela y la institución que estudia estas condiciones, abordará distintas categorizaciones que les pueden dar a este tipo de problema. En general, vamos a decir que los trastornos demenciales pueden depender su clasificación de la localización y las estructuras cerebrales afectadas que conlleven al deterioro cognitivo en las personas afectadas. Así entonces, en esta clasificación que depende de su localización y estructuras afectadas, básicamente se puede clasificar las demencias en localizadas y globales. Así entonces, como su nombre lo dice, las demencias localizadas son en áreas específicas del cerebro donde se manifestará la destrucción neuronal y las distintas manifestaciones de deterioro cognitivo, mientras que en una demencia global hay una afectación generalizada de todo el cerebro y por lo consiguiente la manifestación clínica será más macabra en su expresión, afectando significativamente el desempeño funcional de la persona. Hablemos de las demencias localizadas, las cuales básicamente las podemos subdividir en tres grandes categorías, que son las demencias corticales, las demencias subcorticales y las demencias axiales. Veamos cuál es la diferencia y por lo consiguiente cómo se puede manifestar. Las demencias corticales, como su nombre lo dice, está afectada la corteza cerebral.
Por lo consiguiente, las áreas de asociación frontal, parietal y temporal son las que se encuentran significativamente afectadas en este tipo de demencias. Así entonces, cortical derivan de que la lesión está en la corteza cerebral. Dijimos que es una enfermedad neurológica que conlleva a un deterioro funcional de la persona. Por lo consiguiente, la demencia cortical es una enfermedad neurológica donde las alteraciones se encuentran básicamente en la corteza asociativa frontal, parietal y temporal. Áreas bien importantes para el desempeño cognitivo de forma global. Se encuentran dañadas las áreas que intervienen en el lenguaje, la función motora y el reconocimiento sensorial. Por lo consiguiente, se pueden manifestar con afasias, alteraciones del lenguaje, apraxias, alteraciones motoras de ejecuciones prácticas y agnosias, reconocimiento y desconocimiento del entorno. Se caracteriza básicamente por un deterioro de la abstracción, el juicio, la orientación y la memoria. La memoria que suele verse afectada es la memoria inmediata, pero conforme la enfermedad progresa hacia la cronicidad, se verán afectados otros aspectos de la memoria, incluso la memoria retrógrada. La abstracción, estas personas básicamente no se les puede hablar de una forma abstracta, debe ser concreto, porque su juicio básicamente está alterado y al no poder racionalizar convenientemente la información, es por consecuencia que no podrá procesar adecuadamente la información. Se caracteriza también por desorientación. El paciente es incapaz de realizar operaciones mentales complejas y básicamente diríamos que sería uno de los principales aspectos de la evaluación neuropsicológica en este tipo de casos. Evaluar básicamente la rapidez en la ejecución de las operaciones mentales complejas. Si el sujeto básicamente no las puede llegar a procesar y se encuentra arriba de los 65 años, podríamos empezar a sospechar un cuadro demencial que se está manifestando. En el aspecto de la afectividad, esta se torna lábil, en la cual el sujeto puede estar emocionalmente estable y caer hacia un estado de depresión con mucha facilidad, ya que la persona tiene conciencia de lo que le está pasando. Mientras la enfermedad va progresando en su cronicidad, la persona básicamente tenderá anímicamente hacia una depresión con mucha facilidad. La depresión es un punto de quiebre también que vamos a ver, porque también la depresión como enfermedad puede predisponer a un riesgo de enfermedad mental con mucha facilidad, principalmente trastornos demenciales. Así entonces, uno de los principales representantes de la demencia cortical corresponde a la enfermedad de Alzheimer, donde básicamente hay una destrucción de la corteza frontal, parietal y temporal, regiones relacionadas con el procesamiento cognitivo en forma global. Se caracteriza por trastornos de la abstracción, el juicio, la orientación y la memoria a corto plazo como principal manifestación de esta condición, en la cual el sujeto tiene un enlentecimiento del pensamiento, dificultando la gestión de operaciones mentales complejas, y en el plano afectivo se torna con bastante labilidad, desde un plano de estabilidad emocional hacia una depresión o un cambio anímico hipoanímico bastante manifiesto, y por lo consiguiente esa labilidad será característica de este tipo de condición. ¿Pregunta, comentarios? La demencia subcortical, como su nombre lo dice, no afecta la corteza cerebral, sino que afecta estructuras subcorticales. Las estructuras subcorticales que pueden verse afectadas y que conlleven a una demencia subcortical básicamente son los núcleos basales, el tálamo, el mesencéfalo y la sustancia negra. El principal representante de estas demencias subcorticales corresponde a la enfermedad de Parkinson, en el cual las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra van muriendo por un proceso de neurodegenerativo. Como consecuencia de eso, baja producción de dopamina, que se relaciona con el funcionamiento cognitivo, y por lo consiguiente, cuando progresa la enfermedad de Parkinson desde un trastorno motor, derivará por consiguiente a un trastorno demencial. En el caso de la demencia cortical, se caracteriza con pérdida de funciones cognitivas, mientras que en la demencia subcortical, más que una pérdida, hay un enlentecimiento del funcionamiento cognitivo. Y por lo consiguiente, ese enlentecimiento afecta todo el desempeño funcional de la persona.
La actividad del paciente suele verse retardada porque hay una disminución de la atención. Presenta dificultad en la concentración, tornándose olvidadizo y falto de motivación en su desempeño. En el plano psicomotriz, se produce también un enlentecimiento global de la acción motora, siendo frecuentes por consiguiente los trastornos extrapiramidales, de los cuales la sustancia negra es un centro regulador de esa función extrapiramidal para la gestión motora. Dicho de otra forma, con la demencia subcortical, más que una pérdida de la función cognitiva, hay un enlentecimiento del pensamiento y del funcionamiento cognitivo. Y desde el plano motor habrá también un enlentecimiento global que por lo consiguiente se caracteriza con esos trastornos extrapiramidales asociados prácticamente con esta enfermedad. Se produce una tendencia al aislamiento. En el plano afectivo, en el trastorno de la demencia cortical, hay una labilidad emocional desde una posición estable anímicamente hablando hacia una depresión. Mientras que en la demencia subcortical, básicamente desde el plano anímico, el sujeto básicamente busca un aislamiento, porque al tener conciencia de sus discapacidades y que cada vez van progresando, prefiere mejor aislarse, no ponerse en evidencia, como quien diría para no dar pena por la situación que él está pasando. Y por consiguiente, para no buscar atenciones particulares, lo que mejor decide es retraerse. Concluimos entonces, la demencia cortical se caracteriza por lesiones en la corteza frontal, parietal y temporal que procesan el plano cognitivo en todas sus esferas. Hay un deterioro en la abstracción, el juicio, la orientación y la memoria, en el cual el sujeto es incapaz de realizar operaciones mentales complejas y desde el plano afectivo se muestra lábil desde un estado anímico estable hacia una depresión, mientras que en la demencia subcortical la alteración está en estructuras subcorticales y por consiguiente, más que una pérdida, se caracteriza por un enlentecimiento del funcionamiento cognitivo. Afecta igual el plano psicomotriz y desde el estado anímico básicamente se relaciona con una retracción, un retraimiento o un aislamiento para no poner en evidencia los deterioros que él está manifestando. Nos damos cuenta que en las dos condiciones hay una conciencia del problema, pero al ser un proceso crónico y progresivo, básicamente en las etapas iniciales el sujeto tiene conciencia de sus alteraciones. Llegará a las etapas finales, básicamente pierde una conciencia de sus alteraciones en la demencia cortical. Sin embargo, en la demencia subcortical se ha demostrado que sí manifiesta esa cordura hasta en el último momento. En el caso de las demencias axiales, las estructuras predominantemente afectadas corresponden a la porción media de los lóbulos temporal, la región del hipocampo, hipotálamo y los cuerpos mamilares del hipotálamo. Se afecta predominantemente el aprendizaje y la memoria reciente. Y los principales representantes de la demencia axial corresponden a lo que es la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. Cuando hablamos de una demencia axial, está afectado el eje central. En la demencia cortical está afectada la corteza parietal, frontal y temporal. En la demencia subcortical están afectadas estructuras bajo de la corteza. Y en la demencia axial está afectado el eje central, en las cuales las estructuras que se miran comprometidas son lóbulo temporal, hipocampo, hipotálamo y los cuerpos mamilares presentes en el hipotálamo como una zona de paso de información hacia la corteza cerebral. Aquí se encuentra predominantemente afectado el aprendizaje y la memoria reciente, y la principal representación de las demencias axiales corresponde a la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff como consecuencia del consumo progresivo y crónico de alcohol. Finalmente, en las demencias vasculares, las demencias globales, su principal representante son las demencias vasculares, en las cuales, al verse suprimido el aporte sanguíneo a todo el cerebro, se afecta básicamente todo el desempeño funcional de este, encontrando alteraciones a nivel cortical y subcortical, y por lo consiguiente aparece la sintomatología muy similar de los cuadros anteriormente descritos. Concluimos en esta clasificación reconociendo que la demencia es un trastorno de progresión lenta, que hasta el momento no ha respondido efectivamente con tratamiento alguno. Por lo consiguiente, los mal llamados fármacos antidemenciales
no corrigen la demencia, ¿cómo se llama? No van en contra del establecimiento de la demencia. También mal llamados potenciadores cognitivos no refuerzan el funcionamiento cognitivo de la persona, sino que básicamente la farmacología empleada para el tratamiento del deterioro cognitivo va enfocada en tratar de estabilizar ese rendimiento cognitivo mientras el sujeto tiene conciencia del problema que está presentando. Habrá un punto en donde pierde esa conciencia de lo que le está afectando y como consecuencia de eso, los fármacos utilizados para esta condición ya no surtirán ningún efecto. Dicho de otra forma, los fármacos empleados para el tratamiento de esta condición van dirigidos hacia tratar de mejorar el rendimiento cognitivo del sujeto mientras tenga conciencia. Se debe procurar que el paciente que está presentando esta condición en sus manifestaciones crónicas debe mantenerse lo más posible dentro del ambiente en el cual él se ha desarrollado a lo largo de su vida, procurando minimizar las variaciones del entorno para que la persona se pueda sujetar. Pero hay que procurar, por consiguiente, que el paciente con un trastorno demencial se mantenga el mayor tiempo posible en aquel ambiente en el cual se ha desarrollado, porque teniendo conciencia de que ese ambiente le es familiar, va a minimizar básicamente la manifestación de ese deterioro cognitivo. Estudios han evidenciado que cuando a estos pacientes se les aparta de su entorno de casa y se les mete en un hogar, un ambiente al cual no conocen, esa sensación de abandono en otros ambientes a los cuales ellos no corresponden incrementa básicamente el riesgo de la manifestación del deterioro cognitivo y como consecuencia de eso acelera la manifestación de la enfermedad hasta incluso conlleva a la muerte en una forma más acelerada. Se debe aconsejar a la familia que procure mantener al paciente en el mejor funcionamiento posible de lo que él hacía con anterioridad, siempre y cuando no sean actividades de riesgo. Supongamos que el sujeto tenía como hobby hacer carpintería, obviamente no le vamos a permitir que utilice una máquina de cortar madera, pero hay que procurar que el paciente se sienta útil en lo que él pueda realizar y dejarlo que se desempeñe mientras tenga la fortaleza suficiente para que se mantenga dentro de esa disponibilidad funcional. Estudios han demostrado que cuando al paciente se le aísla de lo que él estaba habituado a hacer, ay, no dejen al abuelito en paz porque pobrecito, mejor hay que descansen, eso conllevará a incrementar el deterioro cognitivo y como consecuencia de eso también acelera el desarrollo de la muerte en el caso de esta condición. Hasta este momento, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Excelente, compañera. Muchas gracias por su confirmación. Platiquemos entonces del principal exponente de los trastornos demenciales, el cual está globalizado y corresponde a lo que es la enfermedad. Conozcamos algunos antecedentes históricos relacionados con esta condición. Vamos, el neurólogo alemán de nombre Alois Alzheimer describió el caso de una mujer de 51 años de edad que presentó déficit de memoria, desorientación, disminución de la comprensión del lenguaje y apraxias. Murió 4 años después y en el estudio post-mortem se evidenció atrofia cortical, placas seniles corticales y una degeneración neurofibrilar. Pregunto, ¿qué les llama la atención de este cuadro clínico? ¿Qué les llama la atención de este cuadro clínico? ¿Algún voluntario que quiera la palabra? ¿Qué les llama la atención de este cuadro clínico, jóvenes? Tal vez que murió muy joven para... Murió muy joven. O sea, murió a los 55 años. ¿Qué más?
¿Qué más les llama la atención de este caso? La compañera Rivera, Paola, nos dice que murió a los 55 años, murió muy joven. ¿Qué más nos llama la atención de este caso? ¿Voluntarios? Tania, ¿nos quiere acompañar? Nidia, María de la Cerda. Sí, que A ver, compañeros, ¿qué le llama la atención de este caso? me llamó la atención que murió 4 años después de que le detectaron la enfermedad. El mismo comentario de la compañera anterior. ¿Qué más le llama la atención de este caso? Chicos, vamos pues, no me quiero encontrar en un monólogo aquí yo solo. Ajá, correcto. ¿Algo más que nos llame la atención? La compañera se enfoca en los hallazgos post-mortem, después de muerta la paciente. Y se enfocó básicamente en la degeneración neurofibrilar. Lo que más llama la atención de este caso, chicos, es la edad de la paciente. Dijimos que una demencia se manifiesta básicamente arriba de los 65 años. Y en el caso de esta paciente estaba con 51 años de vida. O sea, muy anticipado a lo que es la presencia de un trastorno demencial. Por lo consiguiente, esa forma tan prematura en la cual se manifiesta el deterioro cognitivo, asociado con alteraciones de la memoria, desorientación y disminución del lenguaje y apraxias, que se asocia como manifestaciones de un deterioro cognitivo, la edad nos hace referencia de que fue muy temprano en el cual se evidenció la condición de la paciente. Además, como ustedes comentan, murió bastante temprano, aproximadamente 4 días después. Dicho de otra forma, ese deterioro fue progresivo, pero fue muy acelerado. Los puntos de flexión que dijimos en la presentación anterior. Y por consiguiente, otro compañero se enfocó en que al estudiar ese cerebro, estando muerta la paciente, lo que nos llamó la atención fue la atrofia cortical, las placas seniles, y a la compañera le llamó la atención la degeneración neurofibrilar. Estos hallazgos, lo que es atrofia cortical, no tan macabro, las placas seniles a nivel de la corteza y la degeneración neurofibrilar, son procesos normales acompañados con el envejecimiento. O sea que en el cerebro de una persona anciana se van a encontrar placas seniles y degeneración neurofibrilar, pero no desarrollan una atrofia cortical. ¿Qué es una atrofia cortical? Una falta de desarrollo de la corteza cerebral. Como quien diría, la corteza cerebral se chupa. Y se chupa como consecuencia de esa degeneración neuroanatómica que presenta con el aparecimiento de las placas seniles y esa degeneración neurofibrilar. Estas placas seniles y la degeneración neurofibrilar son normales en el cerebro de una persona vieja. Pero en el caso de enfermedad de Alzheimer son mucho más numerosos y se ubican en ciertas áreas específicas del cerebro. Dicho de esta forma, con 51 años, esta persona tenía un cerebro de un anciano, pero mucho más deteriorado y en un deterioro que fue básicamente muy rápido, que en 4 años más básicamente conllevó a la muerte de la paciente. En 1910, el colega de Alzheimer, el médico Kepling, fue el primero en utilizar esta denominación como enfermedad de Alzheimer, aplicado básicamente a las demencias de tipo presenil. Dijimos que hay un envejecimiento normal del cerebro arriba de los 80 años. Antes de los 80 años, hacia los 65, es entonces que puede caer en una categoría de trastorno demencial. Pero cuando aparece antes de esa etapa, antes de la tercera edad, es entonces que puede corresponder a una enfermedad de Alzheimer y que corresponde por consiguiente a la demencia de tipo presenil, anterior a la senectud. Muchas veces hemos oído de forma popular que se denomina la demencia senil y esa condición no existe. La demencia es una enfermedad cerebral
producida básicamente por un deterioro neurodegenerativo, que media vez se manifiesta, seguirá con el deterioro hasta con el final de la persona. Y por lo consiguiente, el deterioro cognitivo asociado con la senectud es un proceso normal del envejecimiento. Todos lo vamos a presentar, en el cual se van a ir acumulando en nuestros cerebros placas seniles y degeneración neurofibrilar. Pero cuando estas aparecen de una forma muy acelerada y que por lo consiguiente se ubican en áreas muy específicas del cerebro, nos pone en sospecha entonces de que existe una enfermedad de Alzheimer y no propiamente un deterioro senil. ¿Me explico, jóvenes? Gracias, compañera, por su comentario. Gracias, Nidia, también por su comentario. Gracias, Paola, también por su comentario. ¿Cuál es entonces la incidencia? Vamos a ver, alguien alzó la mano. Ligia, le damos la palabra. Doctor, tengo una pregunta. Si el Alzheimer se presenta en jóvenes, ¿este deterioro puede No ser... jóvenes, se presenta en la etapa adulta avanzada. Ok, pero si en dado caso se presentara en algún joven, este deterioro sería mucho más rápido que para una persona adulta, ¿o Ok. sería el mismo? Ok. Recientemente en la literatura científica, hace no más de 3 años básicamente, se reportó el primer caso que usted me está diciendo, en un joven de 43, 42 años, si no me equivoco. ¿Estamos? O sea que puede haber antes de la etapa que tenemos como punto de quiebre, sí puede haber. Ahora yo le devuelvo la pregunta. ¿Cuál era su pregunta, Ligia? Que si el deterioro va a ser más avanzado, mucho más rápido que una persona adulta de 65 años en adelante, o sería el mismo, como la misma, ¿qué? El mismo tiempo. El mismo tiempo, ok. Ahora yo le devuelvo su pregunta. ¿Qué opina usted? ¿Qué cree usted? Pues es que, por ejemplo, el caso que usted nos pone ahí de 51 años, ver que 4 años después falleció, pues no sé, que yo creería quizá que sí, pero no lo sé. Usted se dio la respuesta. Entre más temprano aparece, el cuadro es más macabro y por lo consiguiente el desenlace va a ser más temprano. ¿Qué opina? ¿Aclaramos, explicamos, respondimos? Sí, doctor, gracias. A usted, muchas gracias por su comentario. De modo que entre más temprano aparezca el problema, muy mal pronóstico en la evolución del mismo. Y por lo consiguiente no va a tener el mismo desenlace, va a ser más anticipado. Y el deterioro cognitivo va a ser mucho más significativo, afectando significativamente el desempeño social de la persona. Así entonces, respondiendo a su pregunta, entre más temprano es, peor pronóstico y por lo consiguiente una evolución más florida. Mientras que más tarde aparezca la condición y ya está diagnosticado como enfermedad de Alzheimer, el deterioro va a ser paulatino, va a ser bastante significativo, pero la persona tendrá un tiempo de adaptación mientras tenga conciencia del problema hasta que llegue finalmente al desenlace de la enfermedad, donde pierda conciencia y relación con su entorno. ¿Qué opina, Ligia? ¿Aclaramos? ¿Respondimos? Sí, doctor, gracias. A usted gracias, porque usted fue la que se respondió. Gracias, Ligia. Gracias por su participación. ¿Cuál es la incidencia de la enfermedad de Alzheimer? Su incidencia es proporcional a la edad y por consiguiente se diferencia como presenil cuando aparece en personas menores de 65 años, la categorización que le dio Kraepelin a principios del siglo pasado. Y por lo consiguiente se categoriza como de inicio senil cuando aparece a partir de los 65 años de edad. Diríamos el punto de quiebre para una enfermedad de Alzheimer y un trastorno demencial es desde los 65 años en adelante. El deterioro cognitivo es normal con el envejecimiento y por lo consiguiente manifiesta arriba de los 80 años. Cuando el trastorno demencial aparece de 65 hacia los 80 años, puede caer en la categoría de un trastorno cognitivo tipo enfermedad de Alzheimer. Y cuando aparece por antes de los 65 años, una demencia de tipo presenil, es por lo consiguiente una enfermedad demencial tipo Alzheimer
con un pronóstico bastante malo en la evolución del paciente. La esperanza de vida a partir del diagnóstico oscila entre los 6 a 12 años, aunque se han reportado casos de una muerte bastante rápida ocurrida en menos de un año. Es la séptima causa principal de muerte a nivel global y en los países desarrollados es la cuarta causa de muerte después de las enfermedades cardíacas, los trastornos de cáncer, las enfermedades cancerosas o eventos cerebrovasculares. Por lo consiguiente, tiene una incidencia bastante elevada a nivel global y ha sido una de las condiciones que esta se diferenció a principios del siglo pasado. La investigación va enfocada hacia tratar de detener este proceso de degeneración normal, que va acompañado del envejecimiento. No se puede detener porque es parte del envejecimiento, pero sí se puede tratar de controlar su deterioro progresivo acelerado para que de esa forma garantice una mejor calidad de vida del sujeto hasta que llegue el desenlace de la enfermedad. Ahí va la punta de lanza en la investigación científica hacia la enfermedad de Alzheimer. No tanto en reconocer sus manifestaciones y sus características anatomopatológicas, que ya están bien claras y bien descritas, sino que va más enfocado hacia buscar una intervención que procure detener el aceleramiento de la manifestación de la enfermedad para que el sujeto tenga una autonomía conservada y pueda socialmente funcionar bien hasta que llegue el desenlace de la enfermedad. ¿Cuáles son los hallazgos neuropatológicos que nos interesa conocer ante esta condición? Los hallazgos neuropatológicos se pueden categorizar como macroscópicos y microscópicos. Cuando hablamos de hallazgos macroscópicos, son evidentes a simple vista. Dicho de otra forma, al obtener el cerebro, se observan a simple vista. Mientras que los hallazgos microscópicos requiere de cortar un fragmento de ese cerebro y visualizarlo en el microscopio. Así entonces, en los hallazgos observables a simple vista, lo que llama la atención es la atrofia cortical a nivel de las regiones frontal, parietal y temporal. Afecta en menor proporción lo que es la corteza motora, la corteza somatosensorial y la corteza visual. Dicho de otra forma, el lóbulo occipital está presente y lo que es la región postfrontal está preservada. Así entonces se manifiesta una afectación básicamente de las áreas asociativas frontal, parietal y temporal y que se observan a simple vista como una falta de desarrollo de estas regiones. En la imagen que visualizan ustedes del lado derecho, ven una comparación de un cerebro sano y de un cerebro con enfermedad avanzada de Alzheimer. Así entonces diríamos que esa atrofia cortical se caracteriza como que el cerebro se chupara. La corteza se va adelgazando a tal forma que básicamente el cerebro va perdiendo sus dimensiones y características. En este caso observamos que los surcos se hacen más prominentes que las circunvoluciones. Cuando en un cerebro normal está bien arrugadito, demarcado por las circunvoluciones, en un cerebro de Alzheimer son más demarcadas los surcos que básicamente las circunvoluciones. A eso se refiere la atrofia cortical, una falta de desarrollo de la corteza, principalmente de las regiones frontal, parietal y temporal, que se desrelaciona por consiguiente con esa muerte de las neuronas colinérgicas a este nivel. A nivel microscópico, cuando tomamos un fragmento de ese cerebro y lo observamos en microscopio, se observa básicamente pérdida de neuronas y conexiones sinápticas a nivel de los núcleos basales, la corteza entorrinal, que es esta región baja del lóbulo frontal, el hipocampus y el locus coeruleus. Así entonces, esa pérdida de neuronas se debe como consecuencia de la muerte de esas neuronas, las cuales al irse desconectando también van muriendo. Y por lo consiguiente, ese deterioro microscópico conllevará a la manifestación de ese hallazgo macroscópico con un adelgazamiento de la corteza cerebral. Dicho de otra forma, la corteza cerebral se va adelgazando como consecuencia de que al perderse las conexiones sinápticas y las neuronas morir, esas de las regiones frontal, parietal y temporal
conllevará a esta manifestación en el adelgazamiento de la corteza y por lo consiguiente el cerebro se empieza a chupar. Entre los hallazgos microscópicos que a una compañera le llamó la atención en el caso anterior está la degeneración neurofibril y las placas amiloides. ¿Qué es la degeneración neurofibril y las placas amiloides? Diríamos que estas dos manifestaciones microscópicas son alteraciones similares detectadas en el envejecimiento normal, pero en el caso de enfermedad de Alzheimer se diferencian en su de esta presentación. Las amiloides son normales del envejecimiento cerebral, pero cuando estas se encuentran aumentadas en cantidad y se localizan en ciertas regiones muy específicas, nos ponen entonces en sospecha de que estamos manifestando una enfermedad de Alzheimer. El predominio de estas manifestaciones básicamente se da a nivel cortical e hipocampo, regiones fuertemente vinculadas con los procesos mnémicos, razón por la cual la memoria operativa es la primera que se pierde. Y conforme se progresa esta condición, básicamente se van perdiendo otras categorías de memoria hasta llegar a la memoria retrospectiva. ¿Qué son estas manifestaciones microscópicas? Las placas amiloides se forman como consecuencia de la acumulación de depósitos de beta amiloide que deriva de la fracción de la proteína precursora de amiloide, conocida por sus iniciales APP. Así entonces, en el funcionamiento normal de las neuronas, estas requieren de proteína precursora de amiloide para su funcionamiento. Y en la fragmentación de esta proteína en el metabolismo neuronal, se producen los beta-amiloides, una fracción de esta proteína, consecuencia del metabolismo celular. Pero como en esta condición estos procesos están acelerados, esos depósitos beta-amiloide se ubican dentro de la neurona, termina básicamente destruyéndolas y matándolas. Se ha demostrado que el gen que codifica esta proteína precursora amiloide se localiza básicamente en el cromosoma 21, razón por la cual es normal que se observe este proceso en cerebros envejecidos de forma normal, como también en el síndrome de Down. Pero cuando estos aparecen en mayor concentración y en áreas específicas del cerebro, puede relacionarse este acúmulo de placas amiloides con la enfermedad de Alzheimer. Así entonces, la generación neurofibril y las placas amiloides son procesos normales del envejecimiento, pero cuando estas están aumentadas en cantidad y en áreas específicas del cerebro, es cuando se relacionan con enfermedad de Alzheimer, principalmente a nivel de la corteza cerebral, frontal, parietal y temporal, y a nivel de la región del hipocampo. Las placas amiloides derivan de la fracción de la proteína precursora amiloide, que está codificada por un gen presente en el cromosoma 21 y que deriva básicamente del metabolismo de las neuronas. En ese metabolismo, cuando esta proteína se fracciona, los beta-amiloides terminan acumulándose en el interior de la neurona, lo que finalmente la termina degenerando y en el final de los casos mata a las neuronas. Los ovillos neurofibrilares son lesiones formadas por la acumulación de la proteína asociada a los microtúbulos tau. Resultan de la acumulación de los filamentos en el citoplasma como consecuencia de la organización desorganizada por la presencia de proteínas anormales. Así entonces, la proteína asociada a los microtúbulos tau es también normal en el funcionamiento, en el metabolismo de las neuronas. Esta proteína asociada a los microtúbulos tau tiene por finalidad organizar el esqueleto de la neurona para que ésta conserve su forma y características funcionales. Así como nosotros tenemos un esqueleto que es el andamiaje, que contiene todo lo que mi cuerpo tiene, las neuronas también tienen un esqueleto. ¿Y qué es lo que organiza ese esqueleto de las neuronas? La proteína de los microtúbulos de características tau. Así entonces, cuando esta proteína se trastorna,
distorsiona el esqueleto de la neurona, haciendo que los axones básicamente se enrollen sobre sí mismo, haciendo una especie de ¿cómo se llama? De nudo. Y por lo consiguiente, al enrollarse el axón en una forma de nudo, hace que las neuronas se desconecten. Y como consecuencia de la desconexión, las neuronas terminan muriendo. Estos son entonces los hallazgos microscópicos asociados con el envejecimiento normal, pero cuando estos aumentan en cantidad y se localizan en áreas específicas del cerebro, se asocian con hallazgos microscópicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Ambos procesos son producto del metabolismo neuronal, pasan normalmente en las neuronas. Conforme vamos envejeciendo, estos procesos se van acelerando, pero cuando estos se desbocan y se aceleran más de lo esperado, es entonces que puede asociarse con la destrucción de las neuronas asociadas con la enfermedad de Alzheimer. La acumulación de placas beta-amiloides deriva de la fracción de la proteína precursora, que por lo consiguiente hace que esto se deposite dentro de la célula, el beta-amiloide, produciendo placas que degenerarán el funcionamiento de la neurona, degenerarán su funcionalidad y finalizan matándolas. Mientras que el aparecimiento de los ovillos neurofibrilares es como consecuencia de la degeneración del esqueleto de la célula, con el cual el axón pierde su continuidad, se enrolla en una madeja formando un nudo que por lo consiguiente hace que la neurona se desconecte de sus demás neuronas que conforman el circuito. Y al producirse esta desconexión, básicamente la neurona terminará muriendo. Estos son entonces los hallazgos microscópicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Hagamos la siguiente reflexión con relación al tema hasta el punto que hemos llegado. Y le pregunto a la general, solicitando también su colaboración y participación. Con el conocimiento de los fundamentos neuropatológicos descritos en esta parte de la presentación, ¿cuáles considera usted que son los recursos de ayuda diagnóstica más sensibles para llegar a la presunción de la presencia de enfermedad de Alzheimer? ¿Estudios por neuroimágenes, marcadores moleculares o pruebas neuropsicológicas? ¿Cuál considera que será el marcador más sensible que permita establecer la presencia de enfermedad de Alzheimer? ¿Voluntarios? Yo pienso que la B, los marcadores moleculares. Paola nos comparte. Paola, ¿va? Sí, Paola. Ok. Paola nos comparte los marcadores moleculares. ¿Qué opinan los demás? ¿Cuál es el recurso de ayuda diagnóstica más sensible para llegar a la presunción de enfermedad de Alzheimer? Paola nos dice los marcadores moleculares. ¿Qué opinan los demás? Las pruebas neuropsicológicas, digo yo. Las pruebas neuropsicológicas, nos dice el compañero Adi. Sí, así es. Excelente, Adi. Muchas gracias también por tu participación. Ok, y la compañera Elena nos dice las pruebas neuropsicológicas. Muy bien, correcto. ¿Cuál será entonces el marcador más sensible para llegar al diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer? Sin necesidad de sacar el cerebro y verlo microscópicamente, estoy de acuerdo con Paola, los marcadores moleculares. ¿Por qué? Los recursos de neuroimagen, tomografía o resonancia magnética, nos permiten ver de una forma no invasiva el cerebro. Y por lo consiguiente, ¿cuáles serían los hallazgos que observaríamos por neuroimagen? Básicamente ese adelgazamiento de la corteza, lo cual conllevaría a que el cerebro se vaya chupando. Como consecuencia de eso, los surcos se hacen más prominentes que las circunvoluciones. Y por lo consiguiente, estos hallazgos pueden aparecer en el envejecimiento normal. Por lo consiguiente, es una ayuda diagnóstica para llegar a la determinación de enfermedad de Alzheimer, pero no es lo suficientemente sensible, ya que estos hallazgos visuales pueden aparecer también en el envejecimiento normal o en otras condiciones, como en el caso del síndrome de Down. Adi y Elena se enfocaron en las pruebas neuropsicológicas. Excelente, gracias por su aporte, compañeros.
Las pruebas neuropsicológicas nos permiten determinar la presencia de un deterioro cognitivo, el cual puede ser leve, moderado o severo. Pero por sí mismo, este deterioro cognitivo no nos describe la enfermedad de Alzheimer. ¿Vamos? El deterioro cognitivo puede ser consecuencia de otras enfermedades psiquiátricas o trastornos del aprendizaje, como también de los trastornos demenciales. Pero no son pruebas sensibles que nos digan con especificidad, esta es una enfermedad de Alzheimer. Nos da un alto acercamiento a describir el deterioro cognitivo y nos da una alta presunción de enfermedad de Alzheimer, pero igual que las neuroimágenes, por sí solas no describen enfermedad de Alzheimer. La prueba más sensible para llegar al diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es establecer los marcadores moleculares. Esos marcadores moleculares se toman por muestras sanguíneas y que por consiguiente permite reconocer la presencia de la proteína precursora de beta-amiloide en forma anormal o de la proteína asociada a los microtúbulos tau. Y como un marcador molecular, si nos vamos incluso a la diferenciación genética, la detección del gen codificador de la proteína precursora nos permite determinar este sujeto tiene el riesgo entonces de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Así entonces, si existe la vulnerabilidad genética, ¿qué hace falta para que detone la enfermedad y se manifieste? Vulnerabilidad de la persona, predisposición de la persona, factores ambientales y todo lo que ya platicamos en anterioridad como factores externos puede conllevar a la activación de estos genes y como consecuencia de esto desarrollar enfermedad de Alzheimer. ¿Qué fue lo que le hicieron entonces a Thor? Le detectaron marcadores moleculares que lo ponen en la sospecha de un alto riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Pero eso por sí solo no es un diagnóstico propio de la enfermedad. Ya dependerá de las características del sujeto para que ese detonante active el gen y aparezca entonces esta aceleración en el deterioro cognitivo o simplemente lo mantenga inactivo. Razón por la cual, con las características del sujeto, yo creo muy poco probable que se vaya a detonar la activación del gen. Siendo una persona saludable, deportista, supuestamente artista con relaciones sociales abiertas, amplias y un montón de factores que favorecen el desarrollo de su personalidad, hasta donde lo conocemos, porque no le hemos hecho una evaluación neuropsicológica, podríamos determinar entonces tiene pocas probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Así entonces, la prueba más sensible para la detección de enfermedad de Alzheimer corresponde a los marcadores moleculares. Las técnicas de neuroimagen nos dan un acercamiento a la sospecha anatómica de una enfermedad de Alzheimer y las pruebas neuropsicológicas nos ponen en evidencia un deterioro cognitivo que puede o no estar asociado a una enfermedad de Alzheimer, pero los marcadores moleculares son los más fieles para determinar si hay ese riesgo de que exista la enfermedad. Lamentablemente, en nuestro medio son recursos bastante caros y por lo consiguiente hay que tener una posibilidad económica para podérselos hacer. Mejor sigamos a una determinación genética incluso. Eso nos permitiría, por lo consiguiente, poner en sospecha de que existe el riesgo y la vulnerabilidad genética de la enfermedad y entonces tomar nuestras acciones para encender el gen y se desactive la enfermedad o simplemente mantenerlo inactivo para que la enfermedad no se active. ¿Qué opinan, compañeros? Elena, Adin, Paola. Licenciado, una pregunta y tal vez ya la dijo, pero no la escuché. ¿Cómo se puede hacer para que no se active? Como ya lo vimos en el tema anterior, neurotransmisión química como blanco de acción de las enfermedades mentales. Tiene que existir una vulnerabilidad genética. Los marcadores y la diferenciación génica nos puede prescribir la presencia de ese gen que puede detonar la aparición de la enfermedad. Los rasgos de la personalidad, afrontamiento social hacia la enfermedad, factores estresantes o factores ambientales pueden ser los detonantes que conlleven a la activación de esa vulnerabilidad genética para que la enfermedad se pueda expresar. Por eso hemos dicho, los temas se van martillando del uno con el otro. Y si nos damos cuenta hasta aquí, vienen demarcados desde el tema anterior. ¿Qué opina Elena? ¿Respondimos? Sí, licenciado, gracias. A ustedes muchas gracias. Adin, Paola, ¿qué opinan?
Pues sí, entiendo porque las pruebas solo nos dan indicios, no nos dan exactamente qué es lo que está pasando, como los marcadores moleculares. Excelente, Adi. Muchas gracias por tu aporte. Gracias a los compañeros que participaron, Adin, Paola y Elena. Sigamos entonces con el desarrollo del tema. Existen distintas teorías e hipótesis que nos hablan también de la manifestación de la enfermedad de Alzheimer. La teoría colinérgica nos propone que la alteración de la memoria en la enfermedad de Alzheimer está causada por la pérdida del funcionamiento del sistema colinérgico. Así entonces sabemos que el sistema colinérgico está mediada por el neurotransmisor acetilcolina. Así entonces, estas alteraciones de la memoria y el deterioro cognitivo asociado con la enfermedad de Alzheimer está asociado básicamente con el deterioro de las neuronas colinérgicas, como consecuencia de que está observado y demostrado que las placas beta amiloides básicamente se depositan en las neuronas colinérgicas, produciendo por lo consiguiente su deterioro funcional y como consecuencia su destrucción. Así entonces, las neuronas colinérgicas son las más afectadas por estos depósitos beta amiloides, principalmente a nivel de la región frontal, parietal y temporal y región del hipocampo, que se asociarán por lo consiguiente con el deterioro de la memoria, primer síntoma manifiesto en la enfermedad de Alzheimer. La teoría colinérgica nos dice entonces que el deterioro cognitivo asociado con la enfermedad de Alzheimer está asociado con la pérdida del sistema colinérgico como consecuencia de que las placas beta amiloides se ubican en las neuronas colinérgicas y al irlas deteriorando y matando, la producción de acetilcolina va decreciendo y por lo consiguiente se relacionará con el deterioro cognitivo. Existe también la hipótesis excitotóxica. Recordemos que la excitotoxicidad está relacionado con el efecto hiperactivado del glutamato. Es un fenómeno asociado básicamente con el glutamato. Y recordemos que hemos dicho en sesiones anteriores, acetilcolina y glutamato van de la mano para lo que es el desempeño cognitivo. Por lo consiguiente, el glutamato, potencia el efecto de la acetilcolina y la acetilcolina potencia el efecto del glutamato, que activará básicamente todo el rendimiento cognitivo. Esta hipótesis excitotóxica propone que las neuronas degeneran debido a una excesiva neurotransmisión excitatoria debido a la presencia del neurotransmisor glutamato. Así entonces, esa hiperactivación del sistema glutamatérgico, tratando de compensar la deficiencia de la acetilcolina, esa hiperactivación incrementará los riesgos de excitotoxicidad y como consecuencia muerte de la presenta como una de las hipótesis que explica el mecanismo neuropatológico que determina la vía común final de diversos trastornos neurológicos y psiquiátricos, caracterizados básicamente por un curso neurodegenerativo. La idea básica es que el proceso normal de neurotransmisión excitatoria se desboca y como consecuencia de su pérdida de control, termina estimulando las neuronas colinérgicas hasta tal punto que derivará en la muerte de las mismas. Tenemos que regresar a los temas anteriores. Acetilcolina y glutamato se potencian para los efectos cognitivos. El glutamato activa la acetilcolina activa el glutamato. La actividad excesiva de glutamato tratando de compensar el déficit de acetilcolina conllevará por lo consiguiente a los mecanismos de excitotoxicidad de las neuronas colinérgicas y como consecuencia su muerte por los mismos mecanismos de la excitotoxicidad. Hagamos a continuación la siguiente reflexión. Con el conocimiento de los fundamentos neuroquímicos descritos a continuación, ¿cuál considera usted que podrían ser los posibles mecanismos de acción de los fármacos usados para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer? Analicemos la información y respondamos. ¿Voluntarios? Con el conocimiento de los fundamentos neuroquímicos descritos, ¿cuál considera usted que podrían ser los posibles mecanismos de acción de los fármacos que se emplean para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer? ¿Voluntarios? Adin.
Estabas con el empuje ahí, medio encendiste el micrófono. Todavía lo estoy analizando. Ok, te la voy a poner otra vez a la vista, los fundamentos neuroquímicos. Ahí lo tienes. Los fundamentos neuroquímicos dice que la teoría colinérgica describe que las placas beta-amiloides se depositan en las neuronas colinérgicas, conllevándolas a su desnaturalización funcional y a su destrucción. Y la hipótesis excitotóxica nos describe que esa hiperactivación del glutamato como consecuencia de la deficiencia de la acetilcolina, tratando de compensar ese déficit, mantiene esta hiperactivación que activa los mecanismos de la excitotoxicidad, matando a las neuronas como consecuencia de esta sobreactivación. ¿Cuáles podrían ser entonces los mecanismos, posibles mecanismos de acción implicados para el tratamiento de estas condiciones de deterioro cognitivo asociado con la enfermedad de Alzheimer? Ir enfocados a regularizar la generación del neurotransmisor glutamato, o tal vez enfocado a disminuir los receptores de glutamato. Excelente, muy buena propuesta. Paola, le damos la palabra. También por el lado de la acetilcolina, un inhibidor de la enzima que destruye la acetilcolina, de la acetilcolinesterasa, para recompensar la pérdida. Excelente, compañeros. Muchas gracias por el aporte y nos demuestra buena manipulación de la información. Eso es justamente la base del tratamiento. Por eso no podemos hablar de psicofarmacología si no conocemos la neurofisiopatología de la condición, porque esto nos va a describir cómo el fármaco va a actuar. Y justamente lo que ustedes respondieron es la respuesta. De tal forma que en la respuesta de Paola, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es la enzima recargada del metabolismo y degradación de la acetilcolina, es capaz de, ¿cómo se llama? Sería básicamente uno de los posibles mecanismos de acción. Inhibir esta enzima para que de tal forma no se degrade la acetilcolina y se mantenga la suficiente estimulación colinérgica, activando los circuitos colinérgicos que promuevan por lo consiguiente un funcionamiento cognitivo lo más óptimo posible. Últimos estudios incluso han evidenciado que no solamente la acetilcolina, la acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina, sino que también promueve la agregación de las placas beta-amiloides en el sistema colinérgico. Por lo consiguiente, esta es una de las puntas de lanza en el tratamiento de los trastornos cognitivos. Tratar de frenar la activación de los sistemas de la acetilcolinesterasa para que de esa forma no se produzcan más placas amiloides y por lo consiguiente no se degrade más rápido la acetilcolina. Sabemos que son mecanismos normales con el envejecimiento, pero la enfermedad de Alzheimer está acelerada. Por lo consiguiente, siguiendo la teoría de Paola, los inhibidores de la acetilcolinesterasa conllevará a minimizar la degradación de acetilcolina para mantener mayor estimulación de acetilcolina en el circuito, y además está demostrado en los últimos estudios que esta misma enzima promueve la agregación de los beta-amiloides. Por lo consiguiente, al bloquearlas, menos acumulación de beta-amiloide, menos degradación de la acetilcolina, más continuidad de la activación colinérgica y por lo consiguiente, buen funcionamiento cognitivo mientras persista hasta este nivel la condición. Así entonces, los fármacos tacrina, donepezilo, galantamina y ribavastatina básicamente trabajan en ese mecanismo de acción propuesto por Paola. En la respuesta de Aldin, los antagonistas no competitivos del receptor N-metil D aspartato, que es un tipo de receptor glutamatérgico, básicamente inhibiendo su activación, conllevará por lo consiguiente a menos activación del sistema glutamato y por lo consiguiente menos mecanismos de excitotoxicidad y por lo consiguiente una mayor garantía funcional del sistema colinérgico. Excelente. Y dentro de esos fármacos, la memantina es básicamente ese fármaco que trabaja en la semilla de los receptores de glutamato, tratando de regular la activación glutamatérgica para que de esa forma, mientras exista conciencia del trastorno, la persona pueda tener un rendimiento cognitivo lo mejor funcional a nivel social posible
mientras entre con una falta de conciencia de lo que le está pasando. ¿Qué opina Aldin y Paola? Aldin, ¿qué opinas? Pues que tal vez incluso sería mejor la propuesta de Paola porque como que trabaja más que todo en la causa que en el efecto. Excelente, muchas gracias. Buena respuesta, buena propuesta, Aldi. Y Paola, ¿qué opina de su comentario? Sí, bueno, yo pienso que tal vez se podría hacer también como que un tratamiento junto, o sea, administrarle el inhibidor y también el antagonista, pero no sé. Excelente, muy buena propuesta. Hay condiciones en las cuales se podría pensar en una alternativa terapéutica mixta, pero por lo regular hay que tratar de minimizar la polifarmacia, o sea, múltiples medicamentos, porque eso acelerará básicamente la manifestación del deterioro cognitivo. Dicho de otra forma, se hacen competitivos. De tal forma, lo ideal sería probar una alternativa terapéutica. Si ésta logra el efecto esperado, inhibidores de acetilcolinesterasa, será el tratamiento necesario mientras progrese la enfermedad. Y si por consiguiente, al probar los inhibidores de acetilcolinesterasa no se logra un efecto cognitivo esperado, cambiar entonces a otra alternativa que sería la memantina como precursora de los receptores glutamatérgicos. Excelente propuesta. Lo ideal es minimizar la politerapia. Lo ideal sería mantener la farmacoterapia en una sola iniciativa terapéutica, pero existen otras alternativas. Si plan A no funciona, plan B. Y en últimas alternativas, si observamos una mejoría significativa en la implementación de ambas condiciones, entonces se podría considerar mantenerlo. Pero recordemos que estos recursos farmacológicos son caros y por lo consiguiente también la persona tiene que tener la posibilidad académica, económica de poderlos mantener mientras el paciente mantenga conciencia de su condición y garantice por lo consiguiente una calidad de vida óptima. ¿Qué opina Paola? Sí, estoy de acuerdo que es mejor menos medicamentos. Gracias. A ustedes, muchas gracias por su apoyo. Bueno, chicos, hemos llegado a las 16 horas con 59 minutos. Vamos a dejar hasta aquí la sesión del tema de esta semana. Si Dios nos lo permite y todo se llega a normalizar en las próximas horas, que esperamos que así tenga que ser, nos vemos en la próxima sesión el día miércoles en el horario habitual. Y entonces finalizaremos la exposición del tema a partir de este punto. Así entonces, les doy muchas gracias a todos por su participación. Su asistencia en esta ocasión es tomada a partir del momento que se habilitó la sesión y en el momento que la cierre, el sistema me manda un reporte de quienes han estado presentes o ausentes en la sesión y el tiempo que se han mantenido dentro de ella. Así entonces, será la forma en la cual tomamos la asistencia para el día de hoy. Gracias a todos por sus comentarios, sus puntos de aprobación. Hubo un compañero que pidió la palabra. ¿No? Ok. Entonces, de esta forma finalizamos la sesión del día de hoy, jóvenes, y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima sesión. Que tengan feliz tarde, bendecido inicio de semana, y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima sesión. Feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente, gracias. Feliz tarde. Dios con usted. Feliz tarde, licenciado. Igualmente, muchas gracias. Bendiciones.